Buenos días, un gusto saludar, estar en el Congreso. En primer lugar, agradecer al comité organizador por la posibilidad de presentar esta investigación a la comunidad. Y bueno, para comenzar, empezaremos por el título. El trabajo se nombra El embrión humano resultante de las técnicas de reproducción asistida, análisis filosófico jurídico. Y yo soy el profesor Roberto Fonseca Ferris de la Universidad Americana de Paraguay. En primer lugar, pasaremos al planteamiento del problema. Las técnicas de reproducción humana asistida han sido un avance desde el punto de vista médico. A través de ellas se ayuda a formar una familia, aquellas personas que por una situación u otra no pueden tener descendencia. En Paraguay se practican las técnicas de reproducción humana asistida en algunas clínicas, en algunos centros médicos, y como resultado de ellas se obtienen varios embriones. Como resultado de estas técnicas de reproducción humana asistida se obtienen varios embriones, pero no existe una definición legal sobre su estatus jurídico. ¿Qué significa eso? Que la ley no regula si los embriones son objetos o sujetos del derecho. En este sentido, el objetivo de la investigación fue analizar desde la óptica filosófica y desde la óptica jurídica el tratamiento del estatus jurídico del embrión humano resultante de las técnicas de reproducción asistida. En el marco teórico analizamos los dos planteamientos principales, ¿no? La persona desde el punto de vista filosófico y también la persona desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista filosófico, hay determinados autores, como por ejemplo Boecio, que es representante de la filosofía escolástica, que plantea que la persona es una sustancialidad, es un individuo y posee una naturaleza racional. Descartes, representante del racionalismo, plantea que la persona tiene que verse como conciencia del yo, y debe tener un reconocimiento del sí. Y por ejemplo, Kant y Egenlar plantea que la persona es el ser con moral, y para tener moral debe de estar dentro de la sociedad. Stefanini, Mounier, cuando hacen el análisis de la persona, plantean que la persona es aquella que tiene dimensión reflexiva, comunitaria y participativa. Y en el caso de Grecia, que fue considerado el padre de la ética moderna, se plantea en su teoría que la persona es aquella que realice actos de conciencia, autoconciencia, libertad y responsabilidad. Bien, de todos estos conceptos, apreciamos que cuando filosóficamente se habla de persona, se habla de ser racional, de ser consciente, de un ser social. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, cuando analizamos la persona o analizamos los sujetos del derecho o el contenido del derecho, vemos que existen objetos y que existen también sujetos del derecho. ¿Qué son los objetos del derecho? Los objetos del derecho se van a identificar como cosas. Las cosas son aquellas que tienen un valor económico, todo lo que se puede ofrecer en el mercado, en el comercio, y también los bienes. Dentro de los bienes nos encontramos las cosas, aquello que tiene un valor económico, y otros bienes inmateriales o bienes inmateriales como por ejemplo el honor, la libertad, que no tienen un valor económico, pero que se consideran bienes dentro del derecho. Y los sujetos del derecho son aquellas personas con capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Estos sujetos del derecho están determinados en la ley. Y, por ejemplo, el concebido que se encuentra dentro del útero tiene en algunas legislaciones derecho. En Paraguay, por ejemplo, Argentina, este concebido, este embrión que se encuentra dentro del útero materno, tiene ya determinados derechos, y al tener derechos se considera un sujeto del derecho. Entonces aquí podemos analizar que existe una desigualdad jurídica entre iguales. ¿Por qué? Porque el embrión implantado en el útero de la madre tiene derechos, y sin embargo el embrión que está fuera del útero de la madre, que se encuentra en criogénesis, no tiene derechos. Hay diferentes posiciones sobre el inicio de la protección jurídica de la vida humana. Hay una teoría que hace referencia a la concepción, que es la teoría que recoge el Código de Paraguay, el Código de Argentina, y también la que se reguló
o la que se expuso en la sentencia del caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que fue de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y plantea que a partir del momento que el embrión se encuentra dentro del útero de la madre, va a ser considerado sujeto del derecho. Hay otras corrientes, como por ejemplo la del nacimiento, hasta que no nazca con vida, no va a tener derechos, como por ejemplo el Código Civil cubano en el artículo 25, a partir de ese momento es que se considera derecho, sujeto del derecho. Y también existen otras teorías, la de Mayer, González, Murphy, que hacen referencia a que el embrión fecundado dentro o fuera del útero va o debe tener derechos, ¿no? Porque no es un ser humano en potencia, no es un ser humano en formación, sino que es un ser humano real. Es un estadio del ser humano. Esta investigación fue una investigación documental bibliográfica de nivel descriptivo. Los instrumentos de recolección de la información fueron fuentes documentales, libros, leyes, códigos, y las técnicas del análisis de información estuvieron vistas por el análisis de contenido. Cuando analizamos la no protección al embrión humano en Paraguay, vemos que existen diferentes legislaciones. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución Nacional protege el derecho a la vida desde la concepción, pero se interpreta concepción desde el momento que se encuentra dentro del útero de la madre. El Código Civil, también en similitud, dice que la capacidad de derecho se adquiere desde la concepción solo bajo la condición de que nazca con vida, aunque fuera por instante después de estar separado del seno materno. Se regula en el artículo 28 del Código Civil y se da esa capacidad de derecho de persona desde el momento que nazca con vida, aunque la protección es desde la concepción. Bien. Y el Código Sanitario, la Ley 836 del año 80, establece la protección a la vida, pero solo desde el momento de la concepción, también con una interpretación similar a lo que plantea el Código Civil y la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué es lo que produce la desprotección jurídica del embrión humano? En primer lugar, que se trate como objeto. Al tratarse como objeto, queda al arbitrio de los padres, a la decisión de la clínica, el destino que se le da a esos embriones. Y en ese sentido puede ser donado, puede ser utilizado en experimentos, puede ser vendido o puede ser destruido porque sería un objeto dentro del derecho, y por lo tanto vimos que los objetos pueden ser tratados como cosas, ¿no? Y en este sentido pueden tener todos estos resultados que hacemos referencia. Sin embargo, si fuese sujeto del derecho, el embrión puede tener representantes legales, que pueden ser los padres que los representen ante la clínica, o pueden ser terceros que los representen ante los padres o ante la clínica, con el propósito de respetar sus derechos humanos como vida humana en formación. En este sentido, se concluye que desde el punto de vista de la filosofía, el embrión no es persona, pero si analizamos que el embrión no es persona, tampoco lo sería el feto, ni tampoco lo sería una persona que se encuentre en estado de coma, porque filosóficamente persona es aquella que tiene conciencia, que tiene libertad, que tiene interacción social. Y el embrión que se encuentra dentro del útero de la madre no tiene conciencia, no tiene libertad, no tiene interacción social, como tampoco lo tiene una persona que se encuentra en estado de coma. En este sentido, existe una indefinición con respecto al estatus jurídico del embrión resultante de las técnicas de reproducción humana asistida en la legislación paraguaya. Se trata como objeto, al no estar definido, se trata como objeto, y al tratarse como objeto puede ser donado, puede ser destruido, puede ser utilizado en experimentos, y esto queda al arbitrio de los padres y de la clínica. Y el embrión resultante de las técnicas de reproducción humana asistida es vida en formación, vida humana en formación. Sus derechos deben ser respetados, deben ser protegidos como sujeto, de forma similar al embrión que se encuentra dentro del útero de la madre, para evitar esta discriminación entre los pares. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, y cualquier pregunta, cualquier comentario, estamos a su disposición. Gracias.